Bienvenidos a un nuevo video, soy Julio de Videotech y hoy traemos lo que es el unboxing y review del monitor LG QN600. Este es un monitor IPS de 32 pulgadas con 75 Hz de frecuencia para los gamers. Como ustedes saben, si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, compártelo con un amigo o enemigo para hacerle la maldad. Así que comencemos. En la caja tenemos la fuente, un cable DisplayPort, también la base para montarlo, y por ahí andan unos manuales los cuales ni sé para qué lo ponen si ya en la caja viene el cómo armarlo. El mango es bastante duro. El panel tiene una entrada DisplayPort, 2 HDMI, un puerto jack de 3.5, la entrada de corriente y un botón para agarrar la base. El monitor LG QN600 o LG QN600 tiene un panel IPS para mejores colores, es de 31,5 pulgadas, 32 para los del barrio, 75 Hz de frecuencia para una mayor fluidez en juegos y 5 milisegundos de tiempo de respuesta para los gamers, que no es lo más rápido, pero resuelve. Tecnología FreeSync para sincronizar la frecuencia de la tarjeta de video con las imágenes del monitor y así evitar lo que son los tirones de imágenes. 350 nits para un mejor brillo. Y según LG, según ellos, el panel es disque HDR10, not según ellos. Además, algo que me encantó es que no tiene bocinas internas, gracias a Dios, ya que casi siempre le ponen unas bocinas de muy mala calidad, las cuales suenan muy feo, y para que le pongan algo así, mejor que no lo pongan. Una cosa que yo noté, lo cual no se ve en cámara, bueno, si se fija la imagen ahí es perfecta, perdón por el aro a la derecha, pero normalmente lo que la imagen de fábrica viene de manera amarillosa, o sea, por lo que sería la temperatura warm o cálida, entonces con los ajustes ya uno puede corregirlo. Lo que yo voy a hacer es que voy a secar un poquito la cámara y vamos a probar y ver las diferentes combinaciones, también ver los diferentes settings que tiene el monitor. Vamos para allá. Como el monitor es tan grande no me lo está permitiendo. Ahí abajo hay un stick, un botoncito. Si le damos a la izquierda en el botón se va a abrir esa opción de settings. Vamos un poquito la luz y en la opción de settings ahí ustedes pueden configurar lo que es la temperatura, los diferentes input, picture, quality y toda esa cosa. Pero vamos a darle para atrás. Vamos otra vez a presionarlo y vamos a la opción de picture. En la opción de picture tenemos custom, vivid. Se ve excelente ahí. Tenemos la opción HDR effect, que sería un HDR artificial. Reader, eso es para las personas que quieren leer. Como se ve un color así como un poquito opaco, amarilloso, como las páginas de un libro, ahí no le molestaría a uno. Cinema, ustedes ven que tiene más brillo, miren los ojos ahí endiablados. FPS para aquellas personas que juegan gaming. RTS para las personas que juegan juegos de estrategia como World of Warcraft y esas cosas así. O Color Record. Normalmente eso es para personas daltónicas, pero por ahí ya se va. Yo lo que voy a hacer es que bacanamente voy a configurarlo a mi manera. Bueno, esa fue la configuración que hice. Lo puse con la temperatura fría, o sea, seleccioné la opción Custom, temperatura fría y todo lo otro a un 50%. Como se pueden ver, el color se ve como más bonito, más heavy. Bueno, aquí tenemos a la izquierda un monitor Dell de 24 pulgadas y a la derecha el LG de 32. Entonces, el motivo por el cual hice el cambio de 24 a 32 pulgadas no es solamente porque es más grande la pantalla, sino por la resolución, ya que este es 1080 y este es 2K, que vendría siendo 2 veces Full HD. Bueno,
Utilizo lo que sería el programa DaVinci Resolve para el proceso de edición. Normalmente si vamos a la opción de colorización, ven ese círculo como se ve. Si lo pasamos a la pantalla 2K, ven que sea mucho más grande. Pero eso no dice absolutamente nada. Vamos a buscar lo que sería un archivo para probar y ver exactamente cuál es la gran diferencia. Vamos a coger este pajarito y vamos a reproducirlo. Okay. Si se fijan, el espacio que tenemos para trabajar, vamos a 2K. Si se fijan, el espacio casi se triplica. Entonces, y te va. Ya. Entonces, relacionado con lo que es el gaming y esas cosas, ambos monitores son a 75 Hz. El de la izquierda tiene 8 milisegundos, el de la derecha tiene 5 milisegundos, lo que quiere decir que es mucho más rápido que lo referente a gaming. Pero, como dije, el motivo por el cual hice el upgrade, hice el cambio, es simplemente porque con un monitor 2K voy a tener mayor espacio para poder trabajar y de esa manera sí duraría menos tiempo lo que es el proceso de edición, como ustedes pudieron ver. Bueno, en lo referente a ajustes, se sube, se baja, pero no se puede poner para un lado, ni se puede subir, ni se puede bajar. Es eso. Lo que es el stand es bueno, pero ocupa mucho espacio. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a montar en la pared para reducir un poquito lo que es el espacio que consumimos en el escritorio y vamos a tener lo que es un área mucho más limpia. Algo que me gustó es esto, que tiene lo que son los tornillos, lo que se le llama la base besa. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué diablo se come eso? ¿Para qué sirve eso? La base besa, eso es para montarlo en la pared. O sea, uno remueve lo que son los tornillos, le monta lo que es la base y así lo podemos tener montado. Como pueden ver, esa es la base besa. Eso es lo que se engancha a lo que es la otra parte en la pared. Este monitor es un monitor IPS, o sea que tiene 178 grados de visión, así que ustedes pueden voltear lo que sería la pantalla y de esa manera seguir mirando la imagen como si fuese de frente. Una cosa que me gustó es que uno tiene esta aplicación que uno lo puede descargar desde la página de LG, en la cual uno tiene lo que es la opción de aumentar el brillo, el contraste, utilizar lo que es la opción de split screen. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué diablos es eso? Eso es simplemente para aquellas personas que trabajan con fotografía. Así ustedes le pueden dar los diferentes sites o medidas de lo que son las fotos y de esa manera no estar adivinando. Yo no uso eso ya que no brego con fotografía. Por ejemplo, ustedes también pueden rotar lo que es la pantalla si van a trabajar con programación, o pueden utilizar diferentes efectos, ya sea un modo cine, colores, FPS y todo eso. También tenemos aplicaciones que ustedes pueden configurar dependiendo lo que vayan a utilizar. O sea, me explico. Si en dado caso ustedes quieren, ¿cómo les digo? Utilizar lo que sería un default picture para el sistema general, lo pueden usar ahí. Si quieren, por ejemplo, utilizarlo en el explorador, lo usan ahí. Y si quieren utilizarlo para el reproductor media, o sea, Windows Media Player, lo pueden hacer, cualquiera de los modos. Y en ajuste de juegos, como lo había mencionado anteriormente, lo que es la opción de FreeSync tiene que activarse directamente desde el monitor. O sea, no es como otros monitores, los cuales permiten que uno lo active y lo desactive a través de lo que es el software Adrenaline de AMD. Una cosa es esta, lo que es el modo HDR o HDR, no se lo recomiendo, ya que este monitor es 350 nits, o sea, ese es el brillo máximo que tiene, y por ende, lo que sería el HDR que tiene, no es un HDR de verdad, por ende se va a ver como blur, asqueroso, así como si fuera muy luminoso, así que no lo utilicen. Vamos a probar aquí, a ver qué es lo que, miren.
Si se fijan, miren cómo se ve esa imagen. Los colores vivos y esas cosas, miren. Como ustedes saben, no puedo jugar un juego en el cual no aparezca Sekiro, ya que si no lo pruebo, no estoy probando nada. Mi gente, aquí no estamos en hablar, aquí lo que estamos en pleito. ¿Qué es lo que es, mi crazy? Oh, ya sí, yo no doy. ¡Oh, no! Vamos a ver qué lo que es. ¡San! Pobre manco. Y eso es Telemicro, tu canal. Nota, esta pantalla es excelente para multimedia, para ver películas y cosas así. Gracias a que tiene 32 pulgadas, es muy buena para lo que es el proceso de edición. Por eso fue que actualicé mi antigua pantalla, que era 1080 de 27 pulgadas. ¿Eso es todo lo que vale un shinobi? Bueno, no es todo, pero me mochaste un brazo, abusador. El descendiente celestial se viene conmigo. Oh, buen perro que se viene contigo. Bueno, seguimos. Como pudieron ver, el monitor LG QN600 es un monitor bastante completo con muy buenos colores y actualmente es uno de los monitores de 32 pulgadas 2K más económicos de Amazon. Para mí es excelente para lo que es el proceso de edición, ya que brinda mayor espacio para poder trabajar y así me ahorra mucho lo que es el tiempo. Si te gustó el monitor, estará abajo en lo que es la descripción. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte el contenido con un amigo o enemigo, como más te convenga. Así que nos vemos en el próximo video. Bye bye.